Hola, ¿cómo están amigos? Pues bienvenidos a esta serie de conversaciones que hemos organizado los directores del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Pues aquí estamos con ustedes y pues el día de hoy tenemos un tema que seguramente los va a llenar de nostalgia, les va a llenar de mucha alegría y bueno, también pues de información y conocimiento para las generaciones más jóvenes. La década de los 80, ¿cómo fueron los años 80 en México desde nuestras diferentes disciplinas? Pues ese va a ser el tema del día de hoy. Así que pues vamos a empezar con la presentación de mis compañeros. Comenzamos con la maestra Isabel Carvajal, directora de la carrera de Diseño de Moda y Mercadotecnia de nuestro SEC Pedregal. Isa, bienvenida. Hola, aquí estamos, emocionadas por los 80. Claro que sí, muy bien. Pues también tenemos a la maestra Paola Espino, ella es directora de las carreras de Comunicación y Publicidad aquí en el SEC Pedregal. Pau, ¿cómo estás? Hola a todos, qué emoción compartir y recordar. Hola a todos. Muy bien, también está con nosotros el maestro Fabián Santarini, director de la carrera de Diseño Gráfico y Animación de nuestro SEC Pedregal. Maestro querido. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy me voy a acordar de muchas cosas cuando era pequeño. Sí, alguna vez fui pequeño. Con su chaleco de Marty McFly, que por le supuesto, agradecemos muchísimo el día de hoy. Y bueno, el maestro Carlos Esquivel, nuestro director de las carreras de Merca y RP, también de aquí del SEC Pedregal. Carlitos. Muchas gracias, Toño. Pues la verdad emocionado, yo creo que igual que mis compañeros de una época maravillosa, yo creo, ¿no? Maravilloso. Maravillosa. Yo traigo hasta mi Super Punk, que era que nos poníamos en ese tiempo, y de ahí evocamos entonces. Muchas gracias, Toño. No, maestro. Y muchas gracias a todos por ir en un bazar. Exacto, pues sí, bueno, yo soy José Antonio Valdés, director de la carrera de Cine y Televisión, y bueno, pues ahí están esas frases que se quedaron en nuestra memoria, como te conocí en un bazar el sábado al mediodía, autos, moda y rock and roll, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? También Fiesta en América, La chica de humo, Salí del baño de mujeres, El soldado en fin, del amor. Soldado del amor. Y cómo todo el mundo la sigue cantando. Claro. Bueno, Luismi. Luismi, ¿no? Que ahorita está en uno de sus mejores momentos. Tú y yo somos uno mismo, el himno de los mis reyes, desde luego, no lo podemos olvidar. Pues bueno, vamos a empezar con una primera ronda, que creo que este programa debería tener otra dinámica, que bueno, más bien es la reminiscencia, para empezar. Luego ya empezamos a recibir preguntas de ustedes que van ya muy aplicadas a nuestras disciplinas, pero pues ahora vamos a empezar por mi izquierda. Pau, los 80, ¿cómo los viviste? ¿Dónde andabas? ¿Qué te acuerdas? A ver. La bebé del grupo. Definitivamente. Claro, la bebé. Benjamina. La Benjamina. Pero sí soy generación 80, sí soy modelo 80. Entonces me tocó eso, crecer en esa época, vivirla desde la infancia. Y lo que más recuerdo es una fuerte admiración hacia las generaciones que estaban viviendo con intensidad los 80s, quienes mostraban la moda, quienes se involucraban en las películas. A mí, que me tocó más jovencita, digamos, recuerdo una profunda admiración de vivir con intensidad el neón, la lentejuela, las guerras de las galaxias y todo lo que era como para la siguiente generación, ¿no? Qué sed de llegar a vivir eso. Muy bien. Maestro querido. pues es el inicio, yo creo que es el parteaguas en el diseño con la entrada de Mac, entrada de la democratización de las computadoras, el inicio de ya no lo hago a mano, ahora lo voy a hacer en computadora, el inicio de tener un control Z para deshacer el error. Antes implicaba volver a hacer algo de 10 horas. Fue un cambio total de aprender a manejar una máquina que nos daba miedo. Maestro Carlos. Pues muchas gracias, Toño. Primero, olvidarnos de esto, que ha sido una pesadilla, por supuesto no lo comentaste, Toño, pero lo comentamos. Es importante que todos estamos aquí en el foro, no estamos usando nuestro cubrebocas, pero estamos totalmente sanitizados, ya nos hicieron la prueba del añejo, que es exactamente uno de los comerciales de los 80 con un famosísimo, porque además venía en esta estrategia, querido amigo, de cuando viene Saúl Lizazo y le cambian
la voz, y entonces tú oías ese hombrón con una voz de la prueba del añejo, que era el Bacardí añejo, y entonces ya nadie lo quería contratar en México cuando oían su verdadera voz, tipludona, pero sí, un tipazo. Y aquí viene la estrategia del inicio de la mercadotecnia como tal y las estrategias ya muy de mercado, por ejemplo el MTV también que vino a romper la Ahí estrategia vamos de a la llegar. música, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, y ahorita que decía yo la prueba, los videoclips, ¿no? También. El Take On Me, ¿te acuerdas? Take On- que era una estrategia de diseño y de cine brutal. Fueron los primeros videoclips grabados en Thriller. Tum, Mejor videoclip de Michael toda la Jackson. historia. Michael Jackson. Muy bien, bro. Muy interesante. Pues ahorita les sigo platicando del Bacardí añejo, ¿Cómo? sin decir comerciales. También ¿ok? me acuerdo de su barman particular. ¿Cómo ¿Te no? acuerdas de ese? ¿Cómo no? O del viejo Vergel, bueno. El viejo O Vergel, el claro Don. que sí. O el Don, De Don. Don Pedro. de Don Pedro, Peter. el brandy que Don- tiene. el Don. El Don. Entonces vamos a hablar de publicidad también. Adelante, maestra, perdón. Maestra, adelante. En cuestión moda, bueno, las personas querían ser vistas. Era una explosión de ser vista, de los colores, el maquillaje saturado. Nace el SEC en los 80s, es importantísimo. Una escuela parteaguas. ¿Sí? Si lo pensamos, en esta época, perdóname, te interrumpí, pero es una escuela parteaguas Claro. que viene a desarrollar también toda esta estrategia de creatividad y de estos nuevos colores y todo. Que bueno, que es una tendencia, va totalmente con la cultura, lo que estamos viviendo, es de alguna forma expresar en cuestión outfit, ropa, diseños y todo, a través de lo que se está viviendo, ¿no? Hoy por hoy no te ves sin un cubrebocas, que bueno, te lo puedes poner del mismo color, del mismo diseño de tela, o sea, como todas las situaciones que vivimos se pueden empalmar Claro. en lo que llevamos. Me acuerdo Star Wars, se casó Carlos y Diana. La gran boda real. La gran boda boda real. real era, bueno, el vestido. que estaba más o menos a la par. Oye, Estaba a la par. el vestido de Diana, o sea, Sí. una cola, una belleza, bueno, la cola del vestido. Sí, sí, claro, por supuesto. la cola del vestido. Y bueno, ahora sí que traigo mucha información porque aquí en el SEC hacemos Exacto. pues, los catálogos, y este es el catálogo que hicimos de los 80s, y la verdad expresa todo lo que somos, todo lo que es el SEC, Claro. porque pues aquí se ve todo lo que La evolución. la evolución. a Oye, través ¿los de modelos son modelos profesionales, son modelos Ay, de no, nosotros? son mis alumnitos. Eso es importante. Sí. Todos son alumnos Muy SEC. importante, porque entonces se utiliza la materia prima, que Mira son los nomás. propios alumnos, Mira qué para bonito. generar. Oye, Sí. pero puro galanazo y Eso es de galanaza. merca, o sea, Pues es que son- la Figurines. elite, puro alumnos, figurín. Figurines. Pero vean la Figurines. saturación, no sé si se ve Sí, sí se ve. la imagen, los maquillajes son Claro. fuertísimos, ¿sí? El peinado, todo. Pero Muy qué bien. padre, porque no es solo hablar de una época, sino los alumnos se meten a esa época a Claro. través de su trabajo, de la práctica. No es algo que se platica, es algo que se vive. En el momento que queremos ser vistos es mucho por la aceptación del divorcio. Hoy por hoy ya se aceptaba el divorcio, ya no era un tabú, ya Claro. no era el qué dirán si eres divorciado, o sea, y en los 80s, bueno, ya se regula En México. el divorcio. Entonces, pues sí, de alguna forma Claro. queríamos ser vistos. Por supuesto. bien. Bueno, para mí, si lo resumo en frases, diría, yo desde esas etapas oigo crisis económica, una palabra muy común para nuestras generaciones. Recuerdo una ciudad tristemente destruida por un terremoto en Hay que 1985. Recuerdo las viejas salas de cine ya decadentes de la compañía Kotza, donde muchos nos acabamos enamorando del cine, aunque lo oíamos y lo veíamos mal. Para mí los 80 son E.T., el extraterrestre que nos está acompañando aquí con nosotros, He-Man y los Amos del Universo, Mazinger Z, el Tío Gamboín, el Gato GC, Lucerito, Pedrito Fernández, Los Cachunes. Peliculones. Peliculón, obras maestras. Obras por maestras de ese supuesto. tiempo. Sí, entonces, pues bueno, creo que fue una década donde muchos conocimos el mundo y precisamente quiero, maestro querido, que yo sé que eres un gran conocedor de la historia, si nos puedes hacer un contexto, porque creo que los 80 en México
son un contexto muy particular. Después de que un presidente lloró en la Cámara de Diputados diciendo, ya nos saquearon y voy a defender el peso como un perro. perro. Pues bueno, mi querido amigo, tú sabes perfectamente que en un momento dado, en el año 82, el peso estuvo a 82 pesos por dólar. No, era una locura, porque además Claro. hoy realmente vivimos, nos espantamos de la inflación que tenemos, pero en tiempos de Miguel de la Madrid, exactamente después de este acto histriónico de la ayudadera y todo, La nacionalización, y la nacionalización de la banca, porque en realidad en México pasamos por eventos muy, muy traumáticos después de venir de una época de más o menos una estabilización, sobre todo de la sustitución de importaciones, y cómo en los 80s empezamos a crear esta estrategia de abrirnos al mundo. Está la entrada al GATT, que hoy es la OMC. Empezamos a crear lo comentamos en algún programa anterior. De veras, si quieren ver los programas anteriores, están re buenos también, están en nuestras redes, ¿no, Toño? Están en nuestras redes, en la página www.sec.edu.mx. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de TikTok y en las redes sociales. En Facebook estamos como Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y @secpedregal en Twitter y en Instagram. Empieza esta época odiada que se llamaba neoliberalismo. Esta tan mencionada Pero y aparte tan… viene uno de los personajes más neoliberalistas hacia el Sí. final de la década. Sí, claro, claro. Entonces, todo esto también viene a movernos, Claro. nos da historia, Toño. Lo que tú decías es muy importante. Los que no conocen de la historia tienden a repetir sus repetirla. errores, ¿no? Entonces es muy importante cómo esta historia nos abre al mundo. Y nos abre al mundo para el cine, nos abre el mundo para el diseño, para la comunicación, para la moda, en donde ya no solamente era traerte los tenis de Estados Unidos, sino se empieza a generar una moda, ¿no? Y marcas como Panam, que son de Sí. estas pocas marcas que aguantaron los tratados de libre comercio, que inician en los 80s, Canadá, Dunlop, que vivían en una estrategia de sustitución de importaciones, se dan cuenta que o se abren a un nuevo diseño, se abren a una nueva estrategia de comercialización, Claro. de mercadotecnia, o se morían. Y muchas… Nuestros canales de distribución eran Aurrera, Sí, claro. Gigante, El Sardinero, El almacén del momento. fíjate. Y éramos víctimas de consumismo por esta crisis económica que teníamos. Era tanta la ansiedad que se hizo una crisis que todos nos volvimos, bueno, víctimas del consumismo, inconscientemente. Es que no te quedaba de otra, Isa. Yo me acuerdo que decía, por ejemplo, mis papás estaban construyendo la casa donde ahora viven, decían, si no compran mañana la varilla, mañana tiene Se otro costo. triplica, Y entonces claro. vivías con una angustia brutal que, no vamos a entrar en este punto, pero que no vivimos durante muchas décadas, que por Claro. supuesto vivimos otras cosas, ¿no? Por supuesto un desbarajuste y un desfaz entre la riqueza y la pobreza. Claro. Se vio mucho más. Esta parte tecnológica que vimos en el programa pasado, que hace mucho que no hacíamos programa, ¿no? En ese Sí. programa de Se hace algún lanza el tiempo, ¿no? satélite Morelos. El satélite Morelos, ¿no? ¿no? Que Cosas. es la primera vez que, bueno, tenemos al doctor Rodolfo Neri Vela en el espacio. El primer astronauta mexicano, Exacto. que también se hacían muchos chistes, ¿no? ¿No? Estás muy Eso divertido. siempre. Eso hoy, siempre. Hoy son Oye, memes, Pau. pero antes eran Sí. chistes. Pau, también en los años 80, híjole, yo recuerdo que algunos amiguitos de mi escuela lo contaban y era algo de ciencia ficción, tenían televisión por cable. Empezaba, Ahí empieza la tele por cable. empezaba la televisión por cable, el control remoto es algo que ya no está pegado a la televisión, porque empezó con el niño que había que levantarse a cambiar el canal, después el que tenía cable. Y que luego se y volaba la después- perilla. Oye, pero también la la creatividad, porque te daba el palo de escoba que le ponías Claro. para que lo fueras cambiando. O el gancho de antena. El gancho de antena. que es una Pero cosa con la bellísima. televisión de paga también se amplía el contenido audiovisual y bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Uno de los grandes cambios para las generaciones de los 80s fue MTV. Lo que hoy ya no tenemos en ese canal, yo sí creo… Gracias Acapulco Shore. Ay, no, Yo sí creo que fue un espacio de creatividad para la música, para compartir, para Hablando de hermanar. música, en los 80
Claro. ganó los raperos. El primer rapero ganó en los 80s un premio. Nos hubiéramos quedado con eso. Pero Y no, coreografía, hola, bebé. moda. Oiga, maestro, nos contaba usted que en 1988 a su casa llegó la primera Macintosh. ¿Cómo Así fue es. para el diseño esa revolución? Para el diseño fue algo, por un lado, espectacular, por otro lado, si no lo tenías, ya estabas obsoleto. Fabián, ¿cuál era? ¿La Mac 2? ¿La Mac 1? La que era un cuadradito, que además fue un desarrollo de innovación brutal, porque andabas cargando tu máquina. Yo recuerdo Era cuando... cuadradota, sí. Pero que ya tenías tu que por pantalla. atrás tenía- Era una claro. belleza. Pantalla negra y Negra. letras verdes. Pero además tenía unos juegos padrísimos. Esa todavía tenía Mesapunk y todo eso. A mí me tocó Aprendíamos. trabajar cuando trabajaba yo en el Banco Comercio Exterior. Ah, yo dije jugar, no, no te hagas el chiquito. No, te lo juro que tenía eso. Y nos Pero sí llevaban, están los mis videojuegos. amigos que van a ver estas grabaciones que estaban de esa época, se acordarán que nos hacían comprar en el centro de apoyo Secofi Bancomext. Nos hacían comprar nuestra computadora para llevarla, que además la red era de Mac, cuando todo el mundo usaba PC, y era así como rarísimo, ¿no? Claro. Éramos los La primera Mac. eran las primeras Mac. Y Sí, además pero estabas cargando, digamos, ¿no? Sí, Fabi. mi primera Mac tenía 10 megas de RAM, que Wow. ahorita cualquier Word. No, pues un USB. Word, USB. USB tiene mucho tiene más, más. ¿no? Claro. Yo tenía la Claro. Commodore 64 en la Salle, cuando estudiábamos en la Ok. prepa. Sí, entonces era, si yo quería llevar a imprimir algo, tenía que llevarme mi CPU porque Sí. no había nada que tuviera 10 megas de RAM Claro. para llevarme un archivo. No pesaban mucho, pero por lo menos 1 o 2 megas no había ningún sistema. O sea, los chavos que ven ahorita la sala de cómputo maravillosa que No, tenemos no, aquí no, en el que centro, huele a Sí. nuevo. esa huele a nuevo, es el mejor olor que tiene, ¿no? No, la sala está maravillosa, la verdad es que yo que conozco un poco de computadoras, está de primera, y para los chavos que hacen cine y que hacen diseño, Claro. todos Publicidad. los comerciales, todo está de Súper. primer orden. Además de que tenemos las computadoras en cada salón, que eso también es un paro. En nuestras épocas, ni imaginar, te andabas cargando Claro. tu máquina de escribir, letera 25, para que enseñaras Llevas taqui. Por supuesto. taquimecanografía. Mecanografía. Y veíamos Mecanografía, sí. las películas y los videos en formato beta o VHS en los Sí. salones Claro. más modernos. Claro. Estaba la televisión con Y larga traía ¿En una qué año, videocasetera. estás hablando? finales de los 80. Finales de los 80. Porque además, Y el otra sec- vuelta, la fiebre del... No, No, eso es No, esos ya 79. fueron Y anteriores. también- Oye, pero Estaba además, todavía Staying Alive. Staying Alive. Pero además te voy a decir una cosa, Sí, eso sí. el SEC fue también Sí. pionero en esto, porque no todo el mundo tenía una videocasetera en los salones, era así como, wow, ¿no? Y con regresadora para... Claro, con la de Sí, la de pianito, La de yo tuve de pianito. pianito. Oye, Pau, quiero retomar un poquito este gran momento, gran auge de la cultura audiovisual de MTV, porque la industria del cine también tuvo un gran cambio en los 80. A partir del éxito de La Guerra de las Galaxias en el 77, viene un cambio de mirada de Hollywood y de pronto el público se vuelve un público juvenil. O sea, las películas o los personajes que poblaron el cine en los 80s, amigos, eran jóvenes, la mayoría, que o estaban buscando el amor, como La Chica de Rosa, con la Molly Ringwald que tanto queríamos, o, por ejemplo, Marty McFly y sus aventuras en Volver al Futuro, o una película que yo creo que es clave para entender los 80, que es El Club de los Cinco, de John Hughes, donde los 5 arquetipos más importantes de chavos de los 80, el nerd, el deportista tonto, el chavo rebelde, la chava dark y la chava fresa, se juntan en una escuela y hacen un mosaico muy interesante de ello. Pero también había una realidad que era que pues también estos jóvenes que buscan liberarse pues también tenían muchos frenos. Podía ser el Jason de Viernes 13 que inmediatamente asesinaba a los muchachos que perdían su virginidad, o también algo muy triste que fue el inicio de la epidemia del SIDA a principios de los 80. Aquí a México nos empieza a pegar a final de la década y bueno, pues tristemente pues hemos perdido a muchos seres muy queridos, pero también pues tuvimos que aprender a vivir nuestra sexualidad de otra forma. Amigo, yo recuerdo que había mucho temor de las primeras campañas de Conacida. Te decían que fueras a comprar un condón, pero no te decían cómo ni en dónde, y todo era como muy abstracto. Era nebuloso, porque la verdad, acuérdate que Sí. tenemos La propia enfermedad era como...
Claro, Muy oye, tabú, porque además no sabías. no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Si con un beso te contagiabas, Ay, sí, si era no- el mito. o sea, En la- realmente bar. El mito, ¿no? Que Sí. ibas al antro, no era antro, era bar. era disco. era disco, y Sí, te sí. ponían Al Magic con, o al- con un alfiler, Ajá. te ponían en, pues no sé. así, en el de asiento welcome y to se the pa- AIDS world. Y se, paga- Ay. y se pasaba encima. Entonces era un miedo. Claro. impresionante, Vivíamos- o sea, Y bueno, ya las generaciones de después, pues Toño, pero tuvimos no que hemos aprender a cam- usar pero no todo hemos eso. cambiado. ¿No? O sea, el miedo ahora es cómo te contagias, no te contagias. O sea, seguimos con esta falta de Siempre hay un comunicación, ¿no? Claro. Y por eso es tan importante la publicidad en los medios gubernamentales. Y la ignorancia, hermano, porque claro. también mucho del retraso en la equidad de los derechos de la comunidad LGBTQ+, es porque el SIDA era considerado una enfermedad de homosexuales. Claro. Solo de- Era una, Entonces, eso fue terrible. era una enfermedad segraria, totalmente, ¿no? Se murió de SIDA. Ah, era homosexual. Era homosexual. Sí, era muy No es fácil. cierto, ¿no? Era muy fácil etiquetar a las personas, sí, es muy, muy cierto. Y por supuesto, los programas de salud fueron cambiando también, Toño. En México también hubo una gran revolución de salud, no solamente en la parte sexual, sino en la parte de vacunas y todo, que ya veníamos arrastrando de años anteriores, pero que en los 80s se viene a dar una campaña de vacunación muy importante que erradicó muchas de las grandes enfermedades, como la polio, por ejemplo, que ahora Que por ya ahí no. está medio resurgiendo, ¿no? Ah, no. La tosferina, algunas de estas enfermedades que se fueron eliminando durante estas grandes campañas de vacunación de los 80s, en donde la parte de la comunicación, mi querida Pau, Sí. estaba muy vinculada a esas estrategias gubernamentales. Gubernamentales y sociales. ¿Se acuerdan del mucho ojo? Mucho Ser ojo. alguien así o tener a alguien así, eran comunicados ya de prevención de situaciones sociales, de abuso. Ciérrale. Ciérrale al agua. Ciérrale. Entonces Anda también este señor ya ya- había una conciencia en medios de comunicación de educar en estas líneas sociales a la población, ¿no? Oye, Pau. Y se refleja, Sí. perdóname, No, adelante, adelante. que se refleja Perdón. también en momentos clave Sí. como post-sismo, ¿no? En México, y qué tal un We Are the World por Claro. África en todo el mundo. Entonces, US for Africa. yo creo que los medios de comunicación toman una responsabilidad social también Claro. en los 80 O aquí en que- México, que- solidaridad. Claro. ¿Te acuerdas? hacia el... A ver, Pau, tú sabemos y nos consta que eres una melómana, bailas padrísimo, cantas padrísimo, vives la vida y la disfrutas, pero cuéntale por favor a nuestros amigos que una vez hubo un país que se llamaba México donde no había conciertos y el rock era algo absolutamente underground, el rock mexicano. Estaba escondido, era, pues eso, como por debajo Oye, del agua. Había grandes, comprar tus cassettes en el Chopo. comprar tus cassettes, ir a los eventos masivos de rock era de alto riesgo, ¿no? Después de una década de los 70s con sus propios eventos, Sí, era el rock perseguido. mexicano tan, que hoy lo oímos y decimos, qué cosa más fresa, Oye, pero sufre Ramón, por en Dios, ese que era momento bueno. sí era transgresor y era Ya solo va a poder tocar antisistema. el hijo de Díaz Ordaz. ¿no? Three Souls in my mind. Three Souls. Oye, y Pero también, Pau, padrísimo, también que era hoy, muy hoy padre. es algo que valoramos y Oye, apreciamos. porque además el primer concierto ya formal que se hizo en México fue el de Rod Stewart, que no era así para ese rock transgresor. Seguramente aquí el maestro Mora, que también es un melómano, Sí, cómo no. nos podrá dar más cátedra de esto. Cátedra de los 80 ese Pero, profesor. pero, por ejemplo, ir al concierto, yo fui al concierto en Querétaro, en la Corregidora, Ah, claro. y era Claro. wow, no tienen ni idea, ¿no? Y había desde el punky hasta el Claro. medio fresón, el como yo, el muñeco, en fin, todo. Es mi rey de El Pues, virrey de aquellos tiempos. Compañeros, ya nos están llegando algunas preguntas, Padrísimo. entonces voy a empezar a hacer la repartición por carrera, como debe de ser. Isa, nos preguntan, ¿quiénes fueron los diseñadores mexicanos más importantes de los 80, que todavía siguen vigentes algunos de ellos, pero nuestros amigos nos preguntan si nos puedes platicar? Bueno, te puedo decir, de los 80s, ay, es que hay tantos, ahorita te digo. Pues así, los que... No, es que, Oye, en lo que te vas a acordar, ¿te acuerdas que también es usaban que tus- Abel Ibáñez, que fue Ándale, aquí, ok. es español, pero esa generación, ahorita te digo, se me fue porque lo acabo de entrevistar,
era de los 80 y era de los vestidos amplios, Ok. llenos de pedrerías, porque pues obviamente quería ser vista. Terrones empieza en los Héctor 80. Terrones, bueno, acaba de entrevistar a Héctor Terrones. Héctor Terrones. Estaba Héctor Terrones, Mitzi. estaba Mixi, Mitzi. estaba, bueno, ¿cómo se llama? De forma internacional, Sí. acuérdense, Calvin Klein Empieza con- Claro. Oye, Gloria Vanderbilt. Sí, pero Calvin Klein, acuérdate que hizo un anuncio con la que hizo la de Laguna Azul, Brooke Shields. Brooke que Shields. fue muy Brooke criticada Shields. porque la utilizó, era una niñita y de alguna Ajá. forma pues se veía La sexualidad. La sexualidad. Que además- se expuso y fue Calvin Klein, bueno, perdió. Ahí sacó el CK1, ¿te acuerdas también? Después Pero Que luego también los, fue- los calzones con de... la primer fragancia sin género. Sin género, Los chones de Marty McFly eran Calvin Klein. ¿no? Claro. Claro, Sí, claro. Por eso cierto. creíamos que así se llamaba. Sí. Creamos que así se llama. Armani, que así se llama. Giorgio Giorgio Armani. Armani. Se empoderó fue Armani. Que Oye. Armani luego participa en el diseño de vestuario de Los Intocables, Sí, claro. con Kevin Costner, ¿no? Sí, sí, sí. Karl Lagerfeld Karl también, Lagerfeld, que ¿no? ya murió, excelente. Ay, ya Su murió. gatito, Paul multimillonario. Gaultier. No podría yo ser su gatito. Oye, También. John Paul Gaultier con las ropas de plástico, con los corsets, repone la moda del Sí, corset. Sí. Pero él fue más de los 70s que de los ¿Sí? 80s. Sí. Ok. Sí. Oye, ¿y Sergio Valente existió o nada más era una marca? No, claro que sí. Sí, existió. porque yo cuando traía tus pantalones, Sergio Valente era muy cuco de ese Lacoste, tiempo. acuérdense que Lacoste es cuando se vuelve Lacoste. famoso, cuando traer una playera de tenis Lacoste, bueno, Jordache. O sea, Oh, la el Ahí ya sazón. todos traíamos el triangulito de Guess, ¿no? De Guess En los también. jeans, como que ¿Recuerdan? empieza ahí. Tristemente, Y la Trapper. tristemente, Tu Trapper Keeper. no, los diseñadores nacionales se Sí. escuchaban poco porque estábamos, Todavía. o sea, recordamos todo Regre- lo demás regresamos a lo que tú porque- decías, estábamos en esta época de la sustitución de importaciones, se tenía una industria mexicana muy golpeada. muy golpeada y entonces pues quien obviamente sale, quien se ve son todas estas marcas. Perfecto, Isa, muchísimas gracias. Maestra querida Pau, nos preguntan por aquí, ¿qué papel juega la televisión en la sociedad mexicana de los 80? Yo creo que no deja de ser un foro de entretenimiento. Tenemos el clásico Siempre en Domingo, Raúl el Velasco. foro, ¿Cómo no? gran foro Bellísimo. para ¿Aún los hay más? talentos mexicanos Yo no me lo perdí. con Raúl Velasco. Nadie, no nos lo podíamos perder. Programas juveniles, ya había estas pues sitcoms, estas series, tipo Papá Soltero, Tres Generaciones, que ya son historias hechas en México, pero con la estructura de las series norteamericanas, Sí, ¿no? verlas, sí. Cachún, cachún, rara, que bueno, fue Cachún, una- cachún, rara. Todo el Sí. contenido cómico también de Chespirito y de este contenido. Las Pero lo que- telenovelas, Las Pau. telenovelas, El ¿cómo éxito no? de las telenovelas. Rosa, Salvaje, salvaje, soy soy yo. yo. Pero, Una de pero lobos. también esta parte Claro. de conciencia social y bueno, también los Había- espacios había- para el Había Había gobierno. mundo, Mundo ese de más juguete. setentón, ¿no? No, es 80. ¿También al contrario, 80s? fue el Graciela que Mauri. abrió, o sea, Mundo- La- yo me- las telenovelas infantiles, ¿no? Y Mundo las de conciencia juguete, social, como Chispita, acompañan y todo Carrusel, esto, claro. Carrusel. Todas son, ya es un contenido Oye, pero, mejor pensar ahorita en dirigido. Carrusel, sería, No, ya ya les hubiera es- caído no, con no, Apred, no, ya. ya les hubiera cerrado el changarro a los de, Ya a hubiera los de hecho un Carrusel. plantón Spike Bueno, Lee. pero ¿cuántas María Joaquinas y cuántos? Plaza Imagínate. Sésamo Plaza empieza La la... forma de educación Claro. a través de la tele, que era Además, muy déjame- demostrativa, era impresionante. Déjame contarte algo, Plaza Sésamo empieza su versión mexicana en los 80 y el realizador era Federico Weingartshofer, el papá de nuestro maestro Secaña. A eso iba yo, fíjate que Ay, qué yo me emoción. acuerdo también que la mamá de nuestro maestro Secaña, Pati Pati también Coronado, la doctora Coronado, era la productora en Canal 11 de un programa muy importante que se llamaba La Casa del Árbol. Exacto. Que hacen los hermanos Gómez Lora, que son mis compadres y que los quiero profundamente, que empiezan a crear estas aventuras infantiles en donde está Pati, que era un Kaiser, con mucha energía y muy energética, que quería lograr cómo los niños mexicanos Claro. tenían una
forma de ver el mundo totalmente diferente. Vienen programas Claro. también de Naciones Unidas como La Canica Azul, no sé si lo La recuerdan. Canica Azul, Y, El Tesoro del programas Saber. para los niños Burbujas. como Burbujas, y todo el programa que había para las vacaciones de super vacaciones era un contenido especial para los niños mexicanos que estaban de vacaciones. Era un ¿no? propedéutico. Era ¿no? un curso de verano en el canal 5. Pero lo más importante, Pau, Mala Noche, no. Mala noche. Ah, qué Pero belleza. Mala Noche. Oye, ¿Chabelo? y Chabelo. Chabelo. Oye, Chabelo. Bueno, Chabelo es multidimensional. Sí, claro, pero, Oye, pero- Temporal, yo me pero acuerdo, ¿cómo no? ay, digo, era- Oye, pero una gran estrategia de comercialización. Ese es un, Todo. ese es un maestro de la mercadotecnia. sí. Hay pinturas en la cueva de Altamira. Eligiendo perfectamente a los patrocinadores, Lo los mató, mensajes oye, publicitarios. lo mató la nueva ley, Claro. en realidad, ¿Cómo se pero llamaban? Muebles troncosos. Oye, cuéntanos de ese, Y es por qué Apache, se ¿cómo muere no? en Es familia. importante porque en familia llega un momento, familia. además de que fue un programa atemporal porque manejaba, díganme quién en Todas su las sano marcas. juicio iba a aprender la televisión a las 7 de la mañana en domingo, nadie, más que nosotros, porque no había nada que ver. Y todavía en la televisión, ustedes se acordarán, y a los que nos están viendo, decimos que la tele no es como hoy, tenían que calentarla porque había una Bulbos, tele era de de bulbos, bulbos. se calentaba y salía, y estabas a las 6:30, yo juego con mis hermanas, a las 6 en la tele del vecino, porque nosotros no teníamos, bien, en la ventana, así como, es muy triste, pero luego se los platicaré, viendo que empezara Chabelo. Cuando habla Chabelo con Televisa, y dice, yo quiero el espacio de las 7 de la mañana el domingo, se pitorrearon de él 10 veces. Es un hombre con una visión comercial brutal y que hacía esto. Tenía los muebles troncosos, y el troncoso contrátate el 504, el Yo-Yo Duncan, Duncan. la Motopony, la Avalancha, Avalancha. la Avalancha, que todavía Avalancha, El triciclo indio, Apache. no, Apache. Déjame decirte que hace poquito mis alumnos, recuerden que en el SEC, Dura. del Apache, El Apache. el triciclo Apache. Sí, el triciclo Apache. Fíjense que mis alumnos, ustedes recuerden que aquí en el SEC el 60% de la calificación es teórico y el 40% es práctico. Y nosotros hacemos los proyectos semestrales que antes le llamaban campañas. Pero que acabamos de hacer una campaña de revitalización para Apache y para Avalancha, no saben qué maravilla, maravilla. Y dicen, oye, pero ¿cómo se subían? Pues así, te subías a la Avalancha. Así, y ¿verdad? Dios mediante frenes. Y te rompías. Todo te rompía. Oye, Todo pero- buscaba La ropa. Claro, las bajadoras, bajaditas, ¿no? bajaditas. Oye, Yo no sé, y con te bici, con avalancha. Oye, y ¿por te qué no rompían nos los pasó pantalones, más? y te rompían los pantalones y decías, Ah, sí, así estoy las lleno de rayas. sangre. Parche. Oye, pero además estoy lleno de sangre y decías, híjole, me van a matar porque rompí el pantalón. Y luego entraba en juego un elemento que separaba el cuerpo del espíritu, que era el vertiolato. Famoso Pues sí, vertiolato. va todo, ¿no? No, Eso y la pomada de la Oye, campana y los eran... parches, Para hoy todo. no hay Los parches. los parches Ayer, que te ponía tu este, mamá para... nos estábamos acordando esta de la moda de los botones. Muchos trajimos botones. Sí, en las claro. chamarras, Ay, ¿no? el pin, ¿no? El pin. No, el botonzote de los cazafantasmas, yo se lo tengo por ahí. Maestro querido, nos acaban de llegar una pregunta que nos dice, ¿por qué ocurre precisamente en los años 80? Yo también me estaba acordando que lo oía, no, es que está estudiando diseño gráfico, es la carrera de moda. ¿Sí hubo realmente un auge del diseño en los 80, Fabián? Sí hubo, y hablamos antes de la computadora, Sí. después de la computadora. Antes de la computadora se necesitaban habilidades. Con la computadora lo que se hizo fue hacerlo más rápido y se dio paso a que no fuera tan necesaria la habilidad. Sí era una carrera de moda, todo mundo quería estudiar diseño, no había el mercado, digamos, que lo soportara, pero la carrera sí tenía su auge, pero muy pocas escuelas realmente daban la carrera de diseño como se debía de ser, en el SEC o grandes universidades, mucho más caras. Sí había una idea de lo gráfico, como dice Isabel, es mostrarse, ver neón, ver desvanecidos, ver una serie de cosas que, digamos, si yo quería hacer un desvanecido en los 70s, ya tenía ganado el odio del impresor porque era meterlo en unas broncas impresionantes y que con la computadora
con un botón se Se generaba. resolvía. Y sí, el diseño fue ese deseo de mostrar cosas, de mostrar un envase, de mostrar una animación, de mostrar todo eso que antes no teníamos la salida. Si uno quería hacer animación, pues veíamos a Walt Disney a la lejanía, Claro, y actualmente, como tú lo dices, yo puedo hacer una animación con mi teléfono. claro. Wow. Claro, Claro, pero claro antes que se sí. dibujaba, era en cinta Claro. Sí, A mano. era a mano. Me Sí. acuerdo, En ¿no? acetato, ¿no? ¿No tenías tu libro de escribe y hacías los Sí. muñequitos? Ah, Escribe, una gran marca, por Una supuesto. Escribe, Sí, que que además- escribes como tú. Escribe súper Bueno, tu super cuaderno. ahorita hablamos, Vic no sabe fallar. fallar, pero te voy a decir una cosa, ya hablando un poco, déjame meterme un poco al cine. no, por favor. Una de las escenas que a mí me impactaron siempre, que no supe cómo lo hicieron, fue la de la Semana del Terror o algo así, la de Pedrito Fernández. Vacaciones de terror. Vacaciones del terror, cuando se mueven los ojos así la muñeca. Y si daba miedo, hermano. No, cállate, fue una cosa brutal. Pau, nos llega una pregunta muy dirigida a tu especialidad. Nos preguntan si puedes hacer un perfil del publicista de los años 80. ¿Cómo eran? El perfil de los 80s, creativo sin duda y arriesgado, diría yo. Es este publicista ya profesional, que ya pertenece a una agencia, las agencias ya pertenecen a agrupaciones de agencias, es un publicista profesional. Entonces tiene toda la base de conocimiento, de estrategia, y entonces puede arriesgarse. Entonces para mí ese sería el perfil profesional, creativo Ok. y arriesgado. Oye, la importancia Excelente. de las agencias de publicidad. Claro. O sea, Sí. que tú Ya. trabajaras en una agencia de publicidad. No, era otra cosa. Grupo Ferrer, es que yo ahí trabajé. Pero me acuerdo en los departamentos, era Urge trágico. empezaban. hacer un programa Los y bocetos, invitar los al acetatos, director o sea, general otro y mundo. presidente de... Imagínate que nos cuente. No, hombre, es que, maravilla. mira, Sí, claro. irte a comer con él es es una belleza. delicioso Bueno. porque, además de que comes delicioso, tiene unas anécdotas de toda la publicidad de los 80s, de antes, de después, Claro. es una eminencia. Claro. Y no porque sea nuestro jefe, pero la neta se rifa el Pero todo señor. era a mano, era a través de acetatos, Eso. era el Los copy, el acetatos. boceto. Tú hacías un boceto y de ese boceto acuerdas? tenías que Claro, interpretar. de ahí se tenía que El producir copy era el que ya. hacía el eslogan, Sí, la idea claro. creativa, el tráfico. O sea, los departamentos eran tan claros que hoy todo es inmediatez, lo que dices. Lo que hacías en un mes, Claro. la foto, La producción. Yo me acuerdo, yo manejé Gigante. Gigante corresponde a tu fe. Gigante, y todos los días sacaban ofertas. Entonces, Ahora Grupo había Soriana. ofertas, era impresionante hacer Claro. el anuncio en periódico. Muy Y bien. hacia la industria de la publicidad también pasa algo padrísimo, que Sí. se empieza a reconocer esta profesión y empieza a haber premios, empieza a haber menciones, no solo las agrupaciones, sino el reconocimiento Mira, en aquí diferentes está. medios. Ya Aquí nos, tenemos ya un nos tótem. cansamos Más. de recibir tótems aquí en el set. Ya Sí. estamos. Ya tráiganse otros 25. Pero ande. yo así lo resumiría, Toño, Muy bien, como Pau. una Muchísimas gracias. industria súper profesional, creativa Claro. y que va más allá, ¿no? Ya no es tan Excelente. improvisado como en algún momento. Muy bien, Pau. Amigo, estaba para ti, precisamente, Échale. ahorita te interrumpo. ¿Cómo afectaron esas continuas crisis económicas de los 80 a la mercadotecnia en particular? Se murieron muchas marcas. Muchas marcas perecieron brutalmente. Aquí, por ejemplo, tienes el ejemplo de marcas que tuvieron que morirse. Lili Ledy, la Lili industria Ledy. del juguete Claro. en México se murió y obviamente dio paso a que industrias más grandes, multinacionales como Mattel entraran, ¿no? Y aquí hablábamos de esta parte bien interesante, ahorita que veía los muñecos de Star Wars que son totalmente de ícono, como Kinner, platicábamos hace rato Así es. con el maestro Santarini, Sí. cómo Kinner entra a hacer el juego de los juguetes, porque nadie quería entrarle a una película que no había salido, es una estrategia de mercadotecnia y de publicidad muy interesante, en donde no te vendieron el juguete al principio, te vendieron la promesa de un juguete. Claro. Y eso era interesantísimo. Y después Kinner, por una torpeza legal, pierde los derechos, lo retoma Mattel con Lucasfilms y empieza una reacomodo de la industria juguetera. Entonces, esto le afectó, por supuesto, a la industria de mercadotecnia porque
los presupuestos, no sabías cuánto te iba a costar una Claro. campaña, por ejemplo, cuánto tenía que costar un producto, Toño. Si tú traías un producto con partes importadas, era realmente a veces impagable para el Claro. mercado nacional, ¿no? Entonces, todo eso iba afectando y también iba creando una industria mexicana que se acomodaba y se reacomodaba para poder vender un producto, ¿no? Desafortunadamente, los productos, por ejemplo, Lili Ledy fue una gran empresa juguetera, Sí. pero tú veías a Lee Mayors, el hombre que costó Ajá, el hombre biónico, el hombre hombre nuclear, biónico, el hombre de nuclear. The $6 Million Man, el hombre que costó $6 millones. Hoy, un anuncio vale En el 30 Super millones. Bowl cuesta $6 millones. Pues, imagínense. 20 segundos. 20, 30 segundos. bueno. Exactamente. Es una barbaridad. Bueno, pues Claro. ese hombre biónico que le cambiaron piernas, mano, ojo, todo costó 6 millones. Ahí se dan cuenta de cómo la inflación, sí. Y tú veías el hombre nuclear mexicano Sí. y veías el hombre nuclear que vendían en Estados Unidos y sí había una diferencia brutal entre la calidad, ¿no? Uno parecía Lili que le había Ledy tuvo los derechos de Star Wars. Claro, que de además hecho. se acaba, que eran las primeras Barbies, porque eran Bárbara y Lili, ¿se acuerdan? Exacto. Y nosotros no podíamos comprar más que esos juguetes. O las maquinitas, por ahí vi la máquina de Mattel, las máquinas de Mattel Electronics, que son las primeras, que eran Y con Nintendo, puntito. ¿no? No, hombre, antes de No, eso, antes. Pau. Eran unas maquinitas que eran por ahí, ¿El creo que la Atari o vi. qué? Ajá. No, hombre, más antes que eso. Déjame darte clase de historia. Había una- Jugábamos con unas cositas de la pelotita que tenía que caer. Pero Atari sí es 80. 80. Atari es 80, Pero antes hubo unas completamente. máquinas que ya no eran, se llamaban los Mattel Electronics. Y eran unas maquinitas que tenían unos puntitos rojos. Ahí en la producción Jugabas, también estaban bien chavitos, pero no. Timbiriche, Jugabas un chorro de cosas ahí con tenías eso. Claro. alternativas. No, claro. Pero a lo que veo, Claro. hoy por hoy ve la crisis de los juguetes. O sea, tú Claro. antes, no sé cuán, Ara, era una juguetería de Jugueterías 5 Ara. pasos, de 5 pisos impresionantes. Ahora Juguetrón Y hoy, está tratando de lanzarse, pero hoy con todo lo digital, los chavos ya no juegan, ¿no? Ya no juegan. No, o piden sus juguetes en Amazon, como ya lo hacen Exactamente. ahora, ¿no? La Pero experiencia de nosotros juguetería. jugábamos, Claro. Bueno, ladrones, oye, policías y ladrones, las muñecas esto, Marías que esto, tuvimos todo. ahora. Es muy importante, Toño, ahora que platicamos que en el propedéutico que hacemos aquí en el SEC para el primer semestre, unas muñecas que compramos, grandotas mexicanas, hicimos cada quien con la especialidad, fuimos Sí. haciendo una cosa maravillosa también eso. Algún Un día anuncio. tenemos que hacer un anuncio, Claro. hicimos unos cortos de cine, vimos cuánto tenía que costar de acuerdo a la mercadotecnia, vimos la parte de publicidad, hicieron el diseño de la caja, en fin, creamos toda una estrategia bien Claro que interesante sí. que tiene que ver con esto. Maestro, hay otra pregunta para usted en específico y creo que es un tema vital de esta década de los 80, los videojuegos. ¿Qué aportan los videojuegos a esta cultura Donkey visual Kong. que estamos hablando? Los videojuegos, como dice Isabel, es el antes y el después. ¿Qué hacías? Jugabas pues con gente, jugabas con tus amiguitos, tú inventabas la historia y los videojuegos lo que empezaron a hacer fue crear una historia. Entonces yo voy a jugar la historia del juego, del videojuego. La idea era yo puedo hacer cualquier cosa, puedes hacer lo que esté programado en el juego. Pero eso también en parte con la situación de seguridad del país que se fue deteriorando, los niños ya no jugaban afuera. Ya no estaba tu mamá que gritaba, bañarte. No, ya Oye, preferían eso para los niños, eso para los niños de ahora No es saben qué es impensable, eso. ¿no? Oiga, señora, ¿puede dejarse ir a Isabel otros 10 minutos? Sí, Sí, deja que terminemos y ya Sí. se mete. Es que mira, la producción es muy joven y se Las canicas, se o pitorrean de sea, nosotros, las pero canicas, qué es importantes muy fueron interesante. las canicas en nuestra Claro, época. el chiraspelas, el El chiraspelas. chiraspelas. sí, porque también era, Las carreteritas. Ojo de pacho. se podía jugar, La cebrita, El avión, el La avión. cuerda, Sí. Norte, cuerda. Sí, no. se podía jugar bote pateado en Homero, en Polanco. Ah, tú sí eras Sí. fifí. Pero ahora, Yo en la bueno, ciudad ahora perdida se donde puede vivo, volver a man. jugar porque los coches ya no se mueven, están embotellados. Pero sí era una libertad que teníamos de pequeños, Claro, que hoy no se vive. que no se sabes fue qué es eso. sustituyendo y sí, hoy ya no se vive. Fabián, tú juegas bote pateado con barro negro, no te hagas.
Pero le tenías que dar despacito porque si no lo despedazabas. Pero el miedo, ya hay un club o ya hay otras formas, Otras actividades. Sí, hay un perisur al que dejas al niño y lo recoges para el cine cuando van, ¿no? Van creciendo, o sea, Sí. la forma de moverte es diferente. Luego a ti ya te dejan en el restaurante, se va al cine. Esa es otra cosa. Ahora, Exactamente. ellos te mandan a ti. Y de repente nos volvimos Mario Bros, nos volvimos Claro. las Tortugas Ninja. Oye, y la Nos estrategia de volvimos mercadotecnia, Ay, el Atari. la estrategia de mercadotecnia Atari de había Mario juegos. Bros, de las Tortugas Ninja, Lo de las importante que fueron. el cine metido en como el videojuego. metido en el videojuego y ¿Cómo después no? en las figuras de acción y en todos los demás productos que podías comprar de las Tortugas Ninjas mutantes adolescentes. Sí, porque además es Los la, colores digamos, Mario Bros. Star Wars, estaba la película y la gente empezó a pedir las figuras y los juguetes de las películas. Sí, Pueden claro. ver usted. Cuando se lanzó He-Man, se lanzó el juguete, pero no había una historia. Exacto. Entonces, lo primero que se sacó fue un cómic, Sí. Que venía con el muñeco. que venía con el muñeco para que leyeras, para que supieras a qué podías jugar con él. Y ya después se hicieron las caricaturas, etcétera, para reforzar al juguete. No sé si se acuerdan ustedes de El Conde Pátula. Claro. ¿Cómo No, El de la Conde nana. Pátula es Concha una alemana, serie que nació muerta en Estados Unidos, Sí. no pegó, pero aquí en México tuvieron la buena idea de hacerlo chilango. Sí. Entonces, Ay, no, el chilango fue al chupacabras. al entonces chupacabras. era, no sé cómo lo habrán visto en otros lugares de México, pero en México era el boom porque hablaban como hablábamos nosotros y los chistes eran los chistes de nosotros, como alguna vez lo comentaste con Don Gato, Ajá. que también Top Cat en Estados Unidos no pegó Y en Y aquí, México. y en bueno. México fue y sigue siendo y lo siguen pasando, padrísimo. que Y es eso parte pasaba. de la Benito. O el mercadotecnia. doblaje de la, Eso la serie pasaba. original, el doblaje de la serie original de Batman, que solamente lo puedes entender en México. Le están luchando Batman y Robin. Y le dice, vamos Robin, y entonces dice Robin, Santa María de la Ribera, Batman. Entonces, Claro. ese es un doblaje eminentemente chilango, ¿no? Claro, pero Sí. ese contenido audiovisual del Canal de las Estrellas, del Canal 5, que viajaba a toda Latinoamérica y que entendían el acento Sí. como el Cantadito, mexicano, que ¿no? Oye, Me tocó en algún viaje Claro. en Venezuela, es que tú hablas como el Chavo del Ocho, y yo... Sí. "Perdón, Oye, a nosotros nos entre que no preguntan. hablo así, Y tú pero- les dijiste, ¿y para qué le digo que ¿Para qué no? le Sí, digo sí. que no? Sí, sí. Oye, a nosotros en Chile nos preguntaron, oiga, ¿qué se siente? ¿Qué quiere decir que tengas patas de chichicuilote mojado? Yo, ok. Entonces tuvimos rápido que chichicuilote, que es un avechucho que tenía las piernas como doña Florinda, flacas, Claro. flacas. Pero Un amigo entonces el consiguió contenido novia en viajaba. Argentina porque el pretendiente le regaló un autógrafo de don Roberto Gómez Bolaños. Esa es la realidad. Imagínate, es que bueno. Y esos Pues eran sí. los referentes de la comunicación y del español El Chavo del mexicano. Ocho, qué bueno, mis respetos. Sí. Mis Qué respetos. maravilla. Un día hacemos un programa. Deberíamos hacer un programa de Chespirito. Claro que Señores, no se pierdan nuestros programas, de veras. Ya vieron, con la chorcha se pone buena. Claro. Vamos a invitar, además de los directores, vamos a tener algunos invitados, vamos a hacer algunas cosas. Todo el crew está aquí, bueno, volviéndose Claro locos. que sí. Por favor, tenemos como 2,000 personas. Claro que sí, En de el foro 12 producción. Sí, de sí, producción. claro. Pues bueno, es justo el momento de empezar a dar los agradecimientos de este programa. Bueno, queremos agradecerle a todo nuestro equipo que hace posible esta producción, las maestras Mari Carmen Gómez y sobre todo la maestra Luisa Cervantes, que pues nos ambienta temáticamente todos nuestros programas, el maestro Eduardo Noriega en la dirección de cámaras, el joven Diego Ponce también en cámara, Cintia Santibáñez y Karen Rodríguez también en la producción y bueno, desde luego a todos los compañeros del SEC Pedregal. Ya casi nos despedimos, pero pues llega el momento de hacer nuestro cierre, nuestra conclusión de cada uno de los directores del SEC Pedregal. Empezamos por la maestra Paola Espino, directora de las carreras de Comunicación y Publicidad. Pues Adelante, definitivamente los 80s, una década de mucha luz, de mucho color, que recordamos y con nostalgia, con cariño, con risas, porque así la vivimos, ¿no? Claro que hubo temblor, claro que hubo crisis, claro que hubo temas complicados, pero yo creo que lo que se queda es la música, lo bailado nadie nos lo quita, ¿no? Claro.
en español, en inglés y en lo que nos tocó, los grandes íconos que siguen siendo referentes para nuevas generaciones, contenidos que pasan de una generación hasta las de ahora. Entonces, sin duda, una época así, de mucha luz, de mucho color. Qué padre recordar. Muchas gracias, Pau, por tu presencia hoy. Maestro Fabián Santarini, director de la carrera de Diseño Gráfico y Animación. Pues los 80s es la explosión es la diferencia entre hacerlo a mano o hacerlo en la computadora. Eran los pininos, tal vez si viéramos actualmente, creo que también habría que hacer un programa de los programas de diseño, donde un programa de diseño eran 5 disquetes y con eso ya tenía uno para hacer todo, y actualmente pues ya estamos en una nube. Entonces es un crecimiento brutal, pero fue el inicio, fue una revolución, así como los 60s, los 70s tuvieron su revolución. La revolución tecnológica de los 80s fue la explosión que nos lleva a hoy. Muy bien, gracias, Fabián. Maestro Carlos Esquivel, director de las carreras de Mercadotecnia y Relaciones Toño, Públicas. siempre es un honor, primero, compartir con todos y por supuesto que tú nos guíes como este eje rector. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Y pensar en los 80s yo sí creo que esta parte, estos temblores dieron solidaridad, nos dieron una empatía con el ser humano. No hablamos por supuesto, de la Guerra Fría, de pensar en una película por ejemplo, de Rocky, cuando se va a pelear contra Ivan Drago, que es esa llevada a la Guerra Fría y ese discurso. Reagan y Gorbachov. Gorbachov levantándose a dar la mano. Hay mucho para platicar, revisen nuestras redes, agradecerte mucho, agradecerle a mis compañeros y por supuesto a la dirección general, a la dirección académica que nos permitan tener estos espacios para poder hablar entre nosotros. Muchas gracias. Maestra Isabel Carvajal, directora de la carrera de Moda y Mercadotecnia. Esta alimentación, ¿no? Todos nos alimentamos de la sabiduría de los demás. La verdad, esto es increíble. Siempre aprender y saber reconocer los éxitos de los demás. Los 80 fue eso, dejarte ver, dejarte sentir y ser visto. Entonces, sigamos con esto, ojalá nos sigan viendo, porque esto es, como dicen, aún hay más. Aún hay más. Gracias, Isabel. Y bueno, pues por mi parte, pues los 80 son parte importantísima de mi educación sentimental. Ahí conocimos la vida, el amor, el cine, las pasiones que nos siguen moviendo. Nos bailamos, cantamos, vimos sufrir a nuestro país en muchos sentidos. Nos quedamos a final de la década en el inicio del sueño salinista que acabó en pesadilla. En fin, tuvimos un astronauta mexicano, es una época realmente riquísima y bueno, pues es un honor haberla compartido esta evocación con ustedes. Muchas gracias, estén al pendiente de todas estas colaboraciones, videos y materiales especiales que vamos a estar produciendo de manera continua para todos ustedes, para estar en contacto entre el SEC Pedregal y pues todos ustedes como comunidad virtual. Recuerden, SEC Pedregal, @SEC Pedregal en Instagram, en Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro canal de TikTok y en Facebook tenemos también la página del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Si nos buscan en internet como www.sec.edu.mx, ahí ya tienen la llave para que si gustan platicar con cualquiera de nosotros para acercarse a nuestra oferta académica, pues háganlo y por favor únanse a esta comunidad tan especial donde pues creemos fervientemente en que la práctica hace al maestro. Así que muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias.